Por eso trata de cambiarlo antes de que se produzca. Cuando revisemos esa unidad de entropía, vamos a estudiar precisamente el desorden que tenga un sistema. Cuán desordenado está un sistema. Mientras más desordenado, más grande va a ser su entropía. ¿Sí? Cuando hablamos entonces en términos de entropía, que vamos a designar con la letra S, la entropía lo que mide es un indicador y lo que mide es cuán desordenado está un sistema. Entonces, la entropía, esto del efecto mariposa que se ve en la película, no es nuevo, esto data de hace bastante tiempo y significa que si usted realiza un cambio, ese cambio puede tener una repercusión muy grande en otro lugar, en un sistema, en su conjunto. Y, por ejemplo, se llama efecto mariposa porque se explica de la siguiente manera. Suponga que usted tiene una mariposa que está en el Amazonas, en Brasil. Y el simple aleteo y frágil aleteo de una mariposa, que podríamos decir es algo insignificante o algo imperceptible, ese simple aleteo de la mariposa, que es muy sutil, puede mover una masa de aire muy pequeña, ¿verdad? Pero esa masa de aire puede interactuar con otra masa de aire y si cambian las condiciones de presión, temperatura, etc., ese pequeño aleteo o frágil aleteo de una mariposa puede empezar a desencadenar que el aire o las corrientes de aire empiecen a moverse, a juntarse, a interactuar, y finalmente puede terminar con un huracán, con todos los efectos devastadores que significa en las costas, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el efecto desorden. Un cambio pequeño que usted realice en el sistema puede desencadenar un desorden o un cambio significativo en un sistema. Piensen ustedes qué significa el desorden una vez que ha pasado un huracán. O llevémoslo aquí mismo a la vida cotidiana de Copiapó. Me imagino que la mayoría de ustedes son copiapinos o viven acá en la región. Pensemos en los aluviones. ¿Qué podríamos decir del grado de orden antes del aluvión o del grado de orden después del aluvión? ¿Cuál de los dos sistemas estaría más desordenado? ¿El antes del aluvión o el después del aluvión? Después del aluvión. Después del aluvión, ¿cierto? El antes del aluvión significa que las calles estaban relativamente limpias, ¿verdad? Las veredas estaban en su lugar, los árboles estaban, todo estaba en un orden relativo. Una vez que pasó el aluvión, que se generó un desorden en el sistema, las calles quedaron rotas, llenas de barro, las casas sucias, y el desorden era visible. Por donde usted lo mirara, esto era un grado de desorden avanzado. Entonces estamos diciendo que la entropía aumentó. El grado de desorden del sistema aumentó, y en el caso nuestro, aumentó considerablemente. Un pequeño cambio que usted genera en un sistema, por ejemplo, si se modificaron las condiciones de presión y temperatura, vimos que el isoterma cero bajó, ¿cierto? Y por lo tanto empezó a llover más arriba y eso hizo que, donde normalmente nevaba, al nevar, ¿cierto? Hay un nivel donde hay un isoterma, iso significa igual, termos, temperatura, una zona con una temperatura constante. Vemos que al bajar esta isoterma, el agua empezó a llover y donde antes caía nieve, la nieve quedaba en el lugar y se derrite lentamente, alcanza a ser absorbida por la Tierra. Al bajar esta isoterma, llovió demasiado y eso hizo arrastrar una gran cantidad de material sólido, piedras, bolones, barro en el fondo, que se fue incrementando, la entropía fue, en la medida que este aluvión fue bajando, el grado de desorden fue aumentando considerablemente y generó los estragos que generó. Entonces, hablamos en términos de entropía, grado de desorden que tenga un sistema. Eso se ve entonces en esta unidad relacionado con conceptos de entropía. También vamos a hacer cálculos, vamos a hablar de la tercera ley, y vamos a hacer cálculos de la capacidad calórica y el calor de una reacción química. Por ejemplo, si usted tiene una reacción del tipo, esto era masa partido por el peso molecular. Por ejemplo, si usted tiene una reacción carbono más oxígeno, genera CO2
¿cierto? Esta es una reacción de tipo exotérmico. Esta reacción libera bastante calor, ¿cierto? Y ustedes lo pueden constatar, por ejemplo, cuando hacen un asado. ¿Qué hacen cuando preparan un asado? Tienen que colocar carbón o madera, ¿cierto? Tienen que iniciar la reacción con un fósforo. Una vez que el carbón se enciende, el carbón en realidad se oxida en presencia del oxígeno del aire, y producto de esta oxidación de la madera o del carbón se generan gases CO2, también podrían ser gases CO, monóxido de carbono, pero lo importante es que esto libera una gran cantidad de calor al medio, y esa cantidad de calor se puede utilizar para cocer la carne, por ejemplo. Ahora, esta reacción puede o permite el cálculo del calor, lo vamos a llamar delta H o entalpía, la entalpía de esta reacción, ¿sí? Entonces ustedes van a poder calcular, una vez que analicemos esta unidad, van a poder calcular cuánta energía o calor es liberado por esta reacción química cuando usted quema una cantidad dada de carbón en un rango de temperatura establecido. Por ejemplo, si yo digo, calcule el calor liberado cuando se queman 10 kilos de carbón hasta una temperatura de 800 grados. Ese tipo de cálculo entonces se puede realizar una vez que analicen esta unidad relacionada con capacidad calórica y con entalpía. Posteriormente también vamos a analizar un concepto que se llama la energía libre de Gibbs. Cuando analicemos sistemas de un solo componente, vamos a analizar la energía libre de Gibbs, que también es para decir si una reacción ocurre o no ocurre. Y dentro de esa reacción, o dentro de esta unidad, vamos a analizar una ecuación que es bien importante, se llama la ecuación de Clausius-Clapeyron, que permite determinar, por ejemplo, si un sistema modifica sus puntos de fusión, puntos o temperatura de fusión. Por ejemplo, si yo hago la pregunta abierta a cualquiera de ustedes, les digo, ¿a qué temperatura se congela el agua? ¿Qué me pueden responder? -4. ¿Cuál es el punto de solidificación del agua? ¿Qué me responden? -4. No, punto de solidificación. A los 0 grados. Temperatura solidifica el agua. ¿Qué me dicen? A los 0 grados, profesor. A los 0 grados. ¿Y eso es solamente a los 0 grados? ¿No tiene apellido? Cuando yo digo no tiene apellido, ¿no tiene algo más? La respuesta es parcialmente correcta. Si usted, por ejemplo, me dice el agua solidifica, se congela o se derrite, se funde, a 0 grados la respuesta es incompleta. Porque hay que agregarle el componente presión. Si usted me dice el agua solidifica o el agua funde o se congela a 0 grados, sí, es correcto, pero siempre y cuando la presión sea de 1 atmósfera. ¿Pero qué pasa si la presión es de 2 atmósferas? ¿O qué pasa si la presión es de 0,05 atmósferas? El agua ya no va a fundir a 0 grados. Entonces, es correcto si usted dice el agua se funde a 0 grados, siempre y cuando la presión sea de 1 atmósfera. Entonces, con esta ecuación de Clausius-Clapeyron, nosotros vamos a ver que podemos modificar los puntos de ebullición, los puntos de solidificación, en realidad los puntos donde se produce un cambio de fase. Ahora, si yo hago la pregunta, ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿Qué me responden? 100 grados Celsius. ¿Y algo más? Y una atmósfera. Y 1 atmósfera de presión. Por ejemplo, si usted empieza a subir en altitud, ¿qué le pasa a la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. Tenemos dos opiniones. Uno me dice que aumenta y otro me dice que disminuye. ¿Quién está correcto? ¿Qué creen Disminuye. ustedes? Disminuye. ¿Sí? ¿Cómo se da cuenta que disminuye? ¿O qué es la presión en el fondo? A ver, si usted, pensemos en agua en un recipiente, en una piscina con agua. Si usted tiene una piscina con agua líquida,
y usted anda nadando en la superficie del agua. ¿Qué presión se ejerce sobre usted? Si usted está acá. ¿Qué presión siente cuando está ahí en la superficie del agua? O ahora donde está en su casa, ¿qué presión? Supongamos que estamos a nivel del mar. ¿Qué presión hay? ¿Cuánto vale la presión? ¿La del aire? O sea, una de... Una atmósfera, ¿ya? Cuando está en la superficie del agua, si la piscina está ubicada en caldera, por ejemplo, a nivel del mar, la presión que está ejerciendo el aire sobre usted es de una atmósfera, ¿sí? Pero ¿qué pasa si usted se empieza a sumergir en la piscina? ¿Qué presión tiene allí? ¿O qué presión tiene si usted anda en el fondo de la piscina? ¿Es la misma? ¿Dónde tengo mayor presión? Mientras más profundo, más sube la atmósfera. Ya, o sea, lo que estamos diciendo es que mientras más usted baje en profundidad, aumenta la presión. Y la presión en el fondo es una fuerza que, lo vimos ayer, la presión dijimos que era una fuerza que actúa sobre un área unitaria, ¿sí? Fuerza sobre área. Cuando usted está en el fondo de la piscina, en realidad va a tener todas estas capas de agua, si el agua la tomamos por capas, todas estas capas de agua que están ejerciendo presión sobre usted. Todas esas capas de agua representan una fuerza, el peso del agua, que se está ejerciendo sobre usted, cuando está en el fondo de la piscina. ¿Qué pasa en la medida que empieza a subir desde el fondo hacia la superficie? ¿Qué le pasa a esas capas? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. En la medida que voy subiendo, estábamos acá abajo y empiezo a subir. ¿Tengo más capas o menos capas de agua en la medida que voy subiendo? Menos capaz. Menos capas. Y si tengo menos capas, ¿tengo mayor o menor fuerza? Menos fuerza. Menos fuerza. Y por lo tanto tengo mayor o menor presión. Menor presión. Menor presión. Entonces, cuando estoy en el fondo, tengo la máxima presión. Y en la medida que voy subiendo, voy resistiendo, voy sacándome en el fondo capas de encima y la presión va disminuyendo. Y cuando llego a la superficie, tengo la presión atmosférica, que sería de una atmósfera. Esto en el caso de un fluido líquido, ¿no? Estamos hablando de una piscina con agua, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted está, supongamos que aquí está el nivel del mar, y usted empieza a subir en una montaña, ¿cierto? ¿Qué presión tiene cuando está aquí, cuando está acá, o cuando está en la punta del cerro? Donde ahora la presión que ejerce son las capas de aire. Estamos hablando entonces de un fluido gaseoso. ¿Qué le pasa a la presión en la medida que voy subiendo en altitud? Va aumentando. La presión de las capas de aire. Piense el gas como el agua, un fluido. Disminuye. Cuando está en la superficie, a nivel del mar, usted tiene todas estas capas de aire. Pensemos ahora el gas como un fluido gaseoso. En la medida que usted va subiendo en altura, ¿cuántas capas se va sacando de encima? Lo mismo que pasa cuando está en el fondo de la piscina. Es decir, mientras más va subiendo en altitud, menos capas de aire tiene sobre usted. Y por lo tanto, ¿qué le pasa a la presión en la medida que aumenta y que va subiendo por el cerro? Disminuye la Va presión. disminuyendo. Disminuye. Entonces, cuando llega a la punta del cerro es cuando tiene la menor presión y, por supuesto, una presión distinta de la que tiene acá arriba. Ahí tiene una atmósfera de presión y, por lo tanto, acá arriba va a tener una presión menor que una atmósfera. ¿Sí? Por tanto, si usted está aquí en caldera a nivel del mar y hace hervir agua, ustedes me dijeron, aquí el agua va a hervir a los 100 grados porque la presión era de una atmósfera. Pero ¿qué pasa cuando usted llega, por ejemplo, a la punta del cerro, cuando ha subido 4.000, 5.000 metros de altura? ¿La presión es de una atmósfera en este punto? No. ¿Es mayor o menor que una atmósfera? Menor. Menor. Por lo tanto, si usted hierve agua en la punta del cerro, ¿el agua va a hervir a 100 grados? ¿No va a necesitar más temperatura?
Va a hervir, pero va a hervir a una temperatura. Hervir significa que estamos haciendo un cambio de fase. El agua pasa desde el estado líquido, pasa al estado gaseoso. Es decir, este proceso se llama ebullición. El agua va a hervir igual, pero no va a hervir a 100 grados. Va a hervir a una temperatura mucho menor. ¿Cuál es el punto más alto que tenemos en la Tierra? ¿Cuál es el punto más alto? El Monte Everest. El Monte Everest, correcto. ¿Y qué altura tiene más o menos? ¿Qué dicen los geólogos? 8.800 metros. 8.800 metros. ¿Alguien más? Tarea para la casa. Ya. Sobre los 7.000 metros, por así decirlo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando usted está aquí, a esa altura, ya sobre los 4.000 metros, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros, el agua va hirviendo a una temperatura más baja. Incluso puede llegar a hervir hasta los 80 grados. 80, 84 grados centígrados va a hervir el agua. Ustedes se dan cuenta, a una temperatura mucho menor que 100 grados. ¿Por qué? Porque la presión disminuyó considerablemente en la medida que aumentamos en altura. Ese tipo de procesos, ese tipo de fenómenos, va a ser posible estudiarlos cuando analicemos estos componentes de energía libre y la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y finalmente vamos a ver los mismos métodos analíticos que permitieron hacer estos cálculos, los vamos a ver de manera gráfica en la última parte de este curso a través de lo que nosotros vamos a llamar los diagramas de Ellingham, que están acá en esta unidad, que permiten hacer cálculos, cálculos entre comillas, pero de manera gráfica. O sea, usted puede calcular esa temperatura que yo dije, pero también la puede determinar a través de un diagrama que vamos a ver en su momento cómo se interpreta, que son los diagramas de Ellingham. Es decir, usted puede hacer cálculos, por una parte, y los mismos resultados los puede obtener también de manera gráfica al utilizar estos diagramas que se llaman diagramas de Ellingham. Eso es, en general, el curso que vamos a ver de termodinámica. Como ustedes pueden apreciar, están ligados a la transferencia de energía de un punto a otro, cambios de energía que probablemente generan cambios de fase, fusión, ebullición, condensación. Es decir, un sistema puede recibir energía, pero también un sistema puede liberar energía. Vimos que esa reacción del carbón más el oxígeno, por ejemplo, para generar CO2, es una reacción que libera energía. Es decir, se produce la reacción y la reacción libera energía hacia los alrededores. El sistema versus los alrededores. Eso sería entonces el programa del curso. Vamos a comenzar directamente con la introducción, ¿cierto? Ya dijimos que en este curso de termodinámica, lo primero que hay que centrarse es en dónde se encuentra la termodinámica. Si nosotros partimos de una ciencia más básica, como es la química, y más general también, la química tiene varias ramas. Dentro de sus ramas están la química orgánica, la química inorgánica, la química analítica, y la química física o la físico-química. Son áreas de la química en el fondo. Y dentro del área de la físico-química o de la química física se encuentra esta que se llama la termodinámica. Así como también está la cinética química, que se preocupa de las reacciones y de la velocidad de una reacción química, o la electroquímica, que se preocupa de los cambios o las reacciones que involucran la transferencia o el paso de electrones. Nosotros estamos en esta área, en el área de la termodinámica, y ese va a ser el objeto de nuestro curso, que dice relación entonces al estudio de cómo la energía se transfiere de un sistema hacia los alrededores, o cómo los alrededores envían energía al interior del sistema, cómo interactúa la energía en sus distintas formas. Entonces, lo primero que había que analizar es qué es el sistema y cuáles son los alrededores o el entorno del sistema. El sistema en realidad es el objeto de estudio. ¿Qué queremos estudiar? Por ejemplo, para mí aquí el sistema podría ser todo lo que ocurre al interior de la piscina. Eso es mi sistema.
¿sí? Y por lo tanto, todo lo que esté dentro de la piscina, el agua propiamente tal, contenida en la piscina, sería mi sistema, mi objeto de estudio. Yo tengo que ver qué pasa con su volumen, qué pasa con su densidad, qué pasa con la temperatura del agua, con la presión al interior del agua, y qué sucede si esta temperatura, por ejemplo, o esta agua, recibe calor externamente. Yo podría calentar la piscina, mandarle calor acá al sistema. ¿Sí? El agua empezaría a modificar su temperatura. O al revés, por ejemplo, si el agua está a 30 grados internamente, y resulta que lo que rodea la piscina se encuentra a 10 grados, ¿qué deberá pasar con el calor? ¿Hacia dónde habría flujo de calor? Si la piscina está a 30 grados y los alrededores o el entorno de la piscina está a 10 grados, ¿hacia dónde se mueve la energía? En el centro, No, pero ¿hacia dónde se mueve? ¿Se mueve? ¿Entra energía al sistema o sale energía del sistema? ¿Se mueve Sa- porque tiene menor temperatura? Repito, usted tiene un sistema que contiene agua, y que esta agua se encuentra a 30 grados centígrados. Ese es mi sistema. Y todo el resto, lo que rodea al sistema, los alrededores, el medio ambiente, se encuentra a 10 grados centígrados. ¿Hacia dónde se movería la energía? ¿Entra Hacia energía afuera. a la piscina o sale? Sale. Sale, ¿cierto? Tiene que salir necesariamente, porque hay un principio que dice que la energía, siempre el calor, cuando hablamos de energía nos referimos al calor, el calor siempre se va a mover desde la zona más caliente hacia la zona más fría, nunca al revés. Imposible que el calor fluya desde un punto frío hacia uno caliente. Siempre va a ser desde mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, claramente aquí observamos que el sistema va a interactuar con los alrededores perdiendo calor. El calor va a ir hacia el exterior. Pero al revés, si usted tuviese una piscina o un recipiente con agua que se encuentra a una temperatura de 10 grados, ¿y qué pasa si lo que rodea la piscina, el medio ambiente, está a 35 grados? ¿Hacia dónde fluye el calor? Hacia adentro del sistema. Hacia adentro del sistema, ¿sí? Correcto. Entonces aquí va a haber un flujo de energía desde el medio ambiente hacia el interior de la piscina. Es decir, mi sistema, lo que yo definí sistema, que es todo lo que está contenido dentro del recipiente, va a interactuar con los alrededores. Por lo tanto, a lo que está dentro le vamos a llamar sistema, que es nuestra parte de estudio que queremos, el objeto de nuestro estudio termodinámico, y todo aquello que no sea el sistema, todo el resto, se va a llamar alrededores. Alrededores, medio ambiente, entorno, todo esto son sinónimos. Es decir, todo lo que no sea nuestro sistema. Y claramente el sistema y los alrededores van a tener una frontera, un límite. En este caso, la frontera serían las paredes de la piscina, que sería una frontera o una pared fija. Esto no se mueve, es concreto, es plástico, es acrílico, no sé, fijo. Pero también la superficie del agua también es una frontera que separa el sistema de los alrededores, con la diferencia que esta frontera se puede mover. ¿Sí? El nivel del agua, si yo le agrego más agua, la frontera va a subir. Si yo le saco agua a la piscina, esa frontera va a bajar. Entonces aquí tenemos dos tipos de frontera. Una frontera rígida o fija, que sería la piscina propiamente tal, el hormigón, el cemento, que no se puede modificar. Sin embargo, la superficie del agua también es una frontera que separa el sistema de los alrededores. Y esta superficie es movible. Entonces estamos hablando en términos de sistema, parte o la parte del universo que nos interesa estudiar, y el entorno, los alrededores, el medio, todo el resto. Lo que vamos a llamar los alrededores. Sistema, alrededores y frontera. Entonces, en función del tipo de sistema, vamos a hablar si se puede transferir o no energía y se puede transferir o no masa. Si ustedes observan esta primera figura, ¿qué sucede si tienen un recipiente
que contiene un líquido. Pensemos en un vaso con agua. Un vaso que está abierto. Aquí adentro hay agua. ¿Puede haber transferencia de energía entre el sistema y el sistema es nuestro vaso con agua? ¿Puede haber transferencia de energía entre el agua y los alrededores? ¿El agua se puede calentar o enfriar? ¿Es posible? Sí. Sí, por lo tanto habría intercambio de energía. En función de la diferencia o del gradiente de temperatura puede que ingrese energía o puede que salga energía del sistema. Claramente, ¿qué hice? Un segundo. Eso pasa cuando aprieta mal un botón. A ver, vamos a buscar una página de nuevo. Ahí sí. A ver, pensemos entonces en un vaso con agua. El agua sería nuestro sistema. Y dijimos que este sistema va a poder intercambiar el calor con los alrededores. Si el agua está a 10 grados y los alrededores están a 40, la energía va a ir desde los alrededores hacia el sistema, o al revés, si el agua está a 30 y los alrededores a 10, el sistema va a perder energía. Es decir, podemos intercambiar energía entre el sistema y los alrededores. Este es nuestro sistema. Y acá se encuentran los alrededores. Pregunta, el sistema es la cantidad de agua que hay dentro del recipiente. ¿Qué sucede con la masa? ¿Este sistema puede ganar o puede perder masa? Si está abierto. Sí. ¿Sí? Correcto. O sea, si usted, por ejemplo, observa aquí en la superficie, van a ver moléculas de agua. Agua líquida. Y lo más probable es que estas moléculas de agua salten a la fase gaseosa. Por ejemplo, si la temperatura, hay una diferencia de temperatura, moléculas de agua van a pasar a la fase gaseosa. Es como cuando yo digo, si usted deja en su pieza, deja un vestuario, una ropa húmeda, la cuelga y coloca una pita y la cuelga. ¿Qué le va a pasar supongamos que deja colgando una polera mojada y vuelve en 2 días más? ¿La polera va a estar húmeda o va a estar seca? Seca. Seca. ¿Qué le pasó al agua? Se evaporó. Supongamos que la temperatura de su pieza siempre fue de 20 grados. El agua se evaporó. No podemos decir que el agua llegó a los 100 grados para pasar desde el estado líquido al estado gaseoso. El agua se puede evaporar, en realidad, a cualquier temperatura. ¿Por qué? Porque estas moléculas que están en la superficie del líquido son inestables y pasan a la fase gaseosa. Entonces, si eso ocurre, continuamente usted va a observar que después de un cierto tiempo, el nivel del agua va a bajar. De hecho, si usted deja un vaso con agua y vuelve en una semana, en un mes más, va a observar que el nivel del agua bajó. Es decir, este sistema puede intercambiar, aparte de poder entrar o salir calor, aquí va a salir masa. Por lo tanto, habría intercambio de masa o masa, puede entrar o salir. El sistema puede perder moléculas de agua que se evaporaron, pero también podría suceder el proceso inverso, es decir, estas moléculas de gas también podrían condensarse y podrían pasar desde el estado gaseoso, podrían pasar al estado líquido. Es decir, el nivel del agua podría subir.
Por lo tanto, este sistema, ¿qué hace? Intercambia masa, porque puede entrar o salir moles de agua o moléculas de agua, y al mismo tiempo intercambia energía entre el sistema y los alrededores. El sistema puede perder calor o el sistema puede ganar calor. Entonces, llamamos sistema abierto a aquellos que pueden intercambiar materia, masa, entre el sistema y los alrededores, y también pueden intercambiar energía. Eso es lo que llamamos un sistema abierto. Repito, intercambio de masa y de energía al mismo tiempo. El nivel del agua o del líquido acá, esta es una copa con vino, puede subir o puede bajar en función si se evapora o se condensa el agua, y la temperatura del líquido puede aumentar o disminuir en función del intercambio de energía que haya entre el sistema y los alrededores. Sistema abierto. El segundo caso que ustedes observan acá es un sistema cerrado. Piensen en una caja de jugo que sacan del refrigerador, una caja de jugo que está sellada. Ya, completamente hermética. Estos jugos lo sacan del refrigerador a una temperatura de 4 grados centígrados. Abren su refrigerador, el refrigerador normalmente se encuentra en una temperatura de 2, 4, 6 grados centígrados, para mantener fresco el interior del refrigerador. Sacan una caja de jugo que está hermética, sellada, aún no la abre, y la deja en la mesa de la cocina, que se encuentra a 30 grados. ¿Sí? Aquí tiene la mesa de la cocina, ahí deja su jugo, y este medio se encuentra a 30 grados centígrados. ¿Qué pasa con la energía? ¿Hacia dónde se mueve? Si el jugo estaba a 4 grados centígrados, usted lo saca del refrigerador y lo deja en la cocina, que se encuentra a 30 grados. ¿Hacia dónde se mueve la energía? ¿Desde el sistema hacia los alrededores o desde los alrededores hacia el sistema? ¿Qué me dicen? De los alrededores al jugo. Hacia adentro. Siempre desde el más caliente al más frío. Es decir, el jugo, en el fondo, ¿qué temperatura va a alcanzar finalmente? Si inicialmente estaba a 4 grados centígrados y usted lo deja en la superficie de la mesa de la cocina, que todo el día estuvo a 30 grados. Supongamos que la temperatura de la cocina es constante. ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué temperatura va a alcanzar al final el jugo? 30 grados. 30 grados, va a alcanzar la temperatura en medio. Es decir, hay flujo de energía desde los alrededores hacia el interior del jugo hasta que la temperatura se uniformiza o hasta que la variación de temperatura sea cero, el delta T sea cero. Es decir, aquí hay intercambio de energía. O pensemos que al revés, si usted tiene una caja con jugo que se encuentra a 30 grados y lo mete al interior del refrigerador que se encuentra a 4 grados centígrados, ¿hacia dónde se mueve la energía? Siempre dijimos que hacia afuera, lo más caliente a lo más frío. Si usted tiene una caja de jugo a 30 grados y lo mete adentro del refrigerador, ¿hacia dónde se mueve la energía? Y nuestro objeto de estudio es la caja de jugo. Eso es nuestro sistema. ¿El sistema pierde calor o gana calor? Pierde. Pierde calor. Entonces vemos que al revés, aquí, si usted deja la caja de jugo dentro del refrigerador, que está a 4 grados, el calor puede perderse. Por lo tanto, nuestro sistema, que es la caja de jugo, puede ganar o perder energía. Es decir, hay intercambio de energía. Pero ¿qué pasa con los moles de jugo? Si yo dije inicialmente la caja está cerrada, hermética. Son una pared, una frontera de plástico primero, y luego viene cartón sobre el plástico. O el plástico está pegado al cartón, lo que hace que el interior de mi sistema esté completamente hermético. ¿Puede haber evaporación o condensación?
entre el sistema y los alrededores? No. No. Por lo tanto, podemos decir que entre el sistema y los alrededores, ¿cierto? ¿El intercambio de masa es posible? No. Solamente se puede intercambiar energía, pero no masa. No ingresan moléculas de agua y no salen moléculas de agua del sistema porque dijimos que el sistema estaba cerrado. Entonces, cuando hay intercambio de energía, pero no de masa o de materia, vamos a hablar de un sistema cerrado, que sería el caso de la caja de jugo. Y por último están los sistemas aislados, también llamados sistemas adiabáticos. Sistema aislado o adiabático. Esta es una palabra nueva. Adiabático significa que la variación de calor lo vamos a definir con la letra Q, es cero. No hay variación de calor. Calor hay, pero no varía. Y el ejemplo más clásico que podríamos hablar o considerar como un proceso adiabático es uno que ustedes todos tienen en su casa y se llama un termo. ¿Cuál es la característica o cuál es la gracia de un termo? ¿Tiene la temperatura? Estamos mezclando entonces temperatura y calor. Ya vamos a ver la diferencia entre calor y temperatura. Perdón. Lo que hace un termo es mantener el calor. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, hierve agua a 100 grados y a una atmósfera de presión, y coloca el agua hirviendo dentro del termo y lo cierra herméticamente, el agua va a estar al interior a 100 grados. ¿Sí? Un buen termo. Y si lo abre en una hora más, ¿a qué temperatura debería estar el agua? A 100 Mayor grados. que 100, menor que 100 o igual a 100. Mayor, menor o igual. 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 Entonces, ¿Debería ¿qué le pasó al mantenerse calor? o disminuir muy poco? No disminuye en un buen termo. Pensemos en un termo alemán, no un termo made in China. Un buen termo que mantiene el calor. La gracia de este termo es que no permite el intercambio de calor. Aquí no va a entrar ni salir calor. La energía se mantiene. La cantidad de energía que estaba contenida en ese, pensemos en un termo de 1 litro, en 1 litro de agua a 100 grados se mantiene. El agua no se enfría ni se calienta. ¿Sí? Por lo tanto, el intercambio de energía no es posible. No hay intercambio de energía. Y dado que el termo está cerrado, ¿hay intercambio de masa? ¿Salen o entran moléculas de agua? No, no ¿Está hay sellado? ningún- Tampoco, ¿cierto? Entonces, no hay intercambio ni de masa ni de energía. Eso es lo que llamamos un sistema aislado, la gracia de un termo. Pero el delta Q vale 0. ¿Qué significa? Siempre en termodinámica estos deltas van a ser el estado final menos el estado inicial. Es decir, cuando yo digo un delta Q me está diciendo que el calor en el estado final menos el calor en el estado inicial vale 0. Por lo tanto, ¿cómo son el calor final y el calor inicial? Iguales. Iguales. O sea, calor hay. Cuando a veces los estudiantes tienen tendencia a confundir y dicen que en un proceso adiabático el calor vale 0. Eso es completamente falso. El calor no vale 0. La variación de calor sí vale 0. Pero si usted abre el termo y mete el dedo, ¿qué le va a pasar? Se abre el termo y mete el dedo dentro del agua a 100 grados, se va a quemar. O sea, calor hay, lo puede constatar, que calor hay. ¿Sí? Lo que no hay es variación de calor. El calor antes y el calor después es el mismo, no aumentó ni disminuyó. A eso se refiere un proceso adiabático. Anótenlo porque esto lo vamos a revisar, lo vamos a volver a ver en detalles más adelante. Proceso adiabático, aquel en el cual la variación de calor es 0, lo que no significa que el calor sea 0.
el cambio de energía, el delta Q, vale 0. Pero aquí abajo se constata claramente que el calor final es idéntico al calor inicial, lo que significa que calor hay, no es que sea 0. La variación, repito, vale 0. Esos son los 3 tipos de sistemas que vamos a encontrar. Sistemas abiertos, repito, aquellos que no intercambian. Sistemas abiertos son aquellos que no intercambian, son los que intercambian masa, puede entrar o salir masa de un sistema, y también intercambian energía. El sistema puede ganar calor o puede perder calor. Están los sistemas cerrados, por ejemplo la caja de jugo que usted sacó del refrigerador, que permite el intercambio de energía. La caja se puede calentar o puede bajar su temperatura, pero sin embargo, dado que la caja está cerrada, no entra ni sale jugo de la caja. Es decir, no entra ni sale materia. Y están los sistemas aislados, como es el caso de los procesos adiabáticos, en los cuales no es posible intercambiar masa y tampoco se intercambia energía. Ahí están los 3 sistemas: aislado, cerrado y abierto. Posteriormente hay que analizar qué sucede con las paredes. Las paredes era esta frontera o esta zona que puede ser imaginaria, puede ser física o puede ser imaginaria, que separa el sistema de los alrededores. Entonces, habrá paredes que son rígidas, ¿cierto? Por ejemplo, el vidrio, el vaso de vidrio. El vidrio propiamente tal es una frontera que contiene el agua que es nuestro sistema. Por lo tanto, el vidrio propiamente tal es una pared rígida. Pensemos en un vaso con agua. Todo lo que es cristal, o vidrio más que cristal, es una pared fija, pared rígida. Sin embargo, la superficie del agua, ya lo vimos, esta superficie del agua puede subir o puede bajar, en función de si hay evaporación o condensación de agua. Por lo tanto, esta superficie, que también es una frontera que separa el sistema de los alrededores, esta superficie es móvil, puede subir o puede bajar. También hay superficies que son permeables, semipermeables o impermeables. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene un filtro? Un filtro es un papel que tiene un cierto tamaño de poros. Esto que yo dibujé aquí de color café, imaginen que es un filtro. ¿Sí? Un papel que tiene un cierto tamaño de poros. Y supongamos que usted tiene una mezcla de partículas de color rojo y de color azul, unas más grandes y otras más pequeñas. Vamos a hablar que esta pared o este filtro, el papel, que separa el sistema de los alrededores, es permeable. ¿Qué significa permeable? Que a través de estas paredes pueden pasar todo tipo de moléculas. Las grandes y las chicas pasan por esa pared. Permea a las moléculas rojas y permea a las moléculas azules. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un papel que tiene un tamaño de poro? Supongamos que las rojas son partículas de tamaño grande y las azules son de tamaño pequeño. Y yo coloco un papel cuyos poros son de menor tamaño que el de las partículas rojas, o azules, perdón, en este caso. ¿Qué va a pasar? Solamente van a pasar las moléculas de color rojo hacia el otro lado, porque tienen un tamaño que es menor que el tamaño de poros del papel. Sin embargo, las moléculas de color azul, que tienen un tamaño mayor que el poro del papel, no van a poder pasar al otro lado y empiezan a quedar retenidas en esta zona. Entonces, en este caso el papel, estamos pensando en un filtro, sería una pared semipermeable. Deja pasar una parte del sistema, las moléculas de color rojo, porque son más pequeñas, pero no deja pasar las moléculas de color azul. Pared semipermeable. Y si por ejemplo yo colocara un papel filtro cuyo tamaño de poro es mucho menor que el de las partículas rojas o el de las azules, simplemente no pasaría ninguna. No deja pasar ningún tipo de moléculas porque el tamaño del poro es más chico que el tamaño o el diámetro de las moléculas rojas o de las moléculas azules. Bien dijo, rojas o azules. En ese caso estamos hablando de una pared impermeable. Entonces habrá fronteras o límites que son permeables,
semipermeables o simplemente impermeables. Estas tres, permeable, semipermeable, impermeable. Y por último, habrá paredes que son también adiabáticas o diatérmicas. Por ejemplo, ¿qué significa una pared diatérmica? Aquella que permite el paso del calor. Por ejemplo, si usted tiene un recipiente que contiene agua a 60 grados y hay una pared que permite el paso del flujo de calor y la otra se encuentra a 40 grados. Usted tiene dos recipientes, podríamos pensar dos recipientes de igual volumen, que los pone en contacto físico, uno al lado del otro. ¿Hacia dónde se movería la energía? Si tiene un recipiente que se encuentra a 60 grados y lo pone en contacto con otro recipiente que se encuentra a 40 grados. ¿Hacia dónde fluye el calor? ¿Desde el recipiente 1 al 2 o desde el 2 al 1? Del 1 al 2. Del 1 al 2. Dijimos que siempre el calor fluye desde el cuerpo más caliente al más frío. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se detiene ese flujo de energía? Cuando hasta ya que no hay ambas más se transferencia de equilibran. energía. ¿Hasta? Que ambas se equilibran. Hasta que ambas alcanzan la misma temperatura o, como dice su compañero, se equilibren. Es decir, ambas van a alcanzar la misma temperatura final T. T y T, la misma. En este caso, ¿cuánto sería? ¿50? 50, ¿ya? ¿Siempre va a ser así? ¿Cómo llegó a ese valor 50? Depende de los alrededores, de cómo esté afuera del entorno. No, estamos pensando que el flujo es entre los dos cuerpos nomás. En los alrededores no estarían interactuando. Pensemos en algo rápido. Dos cuerpos que se ponen en contacto físico, el flujo de calor de uno hacia el otro. Claramente que estos dos cuerpos, al final, igual van a interactuar con los alrededores. ¿Cierto? Si estos dos cuerpos interactúan con los alrededores, que se encuentran a una temperatura distinta, finalmente van a alcanzar también la temperatura de los alrededores. ¿Sí? Pero pensemos ahora solamente en los dos cuerpos. Hay flujo de calor de uno hacia el otro. Después vemos cómo estos dos cuerpos interactúan con los alrededores. Pero en este momento, ustedes me dicen que esta pared que separa los dos cuerpos, estamos hablando de interacción o intercambio de energía solamente entre estos dos cuerpos. Me dicen que van a alcanzar una temperatura de 50 grados. ¿Pero cómo llegaron a ese valor 50? Porque uno disminuye y el otro aumenta, pero... Correcto. Pero yo podría decir uno disminuye a 55 ¿Se produce un y el otro aumenta a equilibrio? 45. ¿Se produce un equilibrio? Se produce un equilibrio, ¿sí? Pero la pregunta que yo hago es, ¿por qué 50? Piense en agua a 60 y en agua a 40. Las pone en contacto y hay flujo de calor desde el agua más caliente al agua más fría. ¿Por qué la temperatura final ¿El es término 50? medio entre las dos temperaturas? La una media, ya. Si yo sumo 60 más 40 me da 100, y si 100 la divido en 2 me da 50, y ahí estaría correcto. Pero la pregunta que yo hago posterior, ¿es siempre eso? ¿Siempre va a ser el promedio? Porque yo podría decir, piensa en lo siguiente, yo podría decir, voy a colocar un recipiente, mira lo que estoy haciendo, a 60 grados, y lo voy a poner en contacto con otro recipiente, el mismo anterior, que está a 40. La temperatura final va a ser 50. Claramente va a haber flujo desde 60 a 40. Siempre del más caliente al más frío. ¿Pero la temperatura final va a ser el promedio entre 60 y 40? No. No. Entonces, ¿de qué depende esa temperatura final? Del tamaño, si son iguales. Depende del volumen. Depende del volumen del sistema. Entonces, en este caso particular es 50, porque yo inicialmente podría decir, suponga que tiene 1 litro de agua a 60 grados y lo pone en contacto con 1 litro de agua a 40 grados. En ese caso no hay problema, sería el promedio.
1 litro y 1 litro. Pero ¿qué pasa si usted tiene 0,25 litros a 60 y lo pone en contacto con 1 litro a 40? ¿La temperatura final va a ser 50? La respuesta es no. Ambas al final van a alcanzar la misma temperatura, pero no va a ser 50. Va a ser una temperatura distinta de 50. Más cercana a 60 que a 40. Pero no va a ser el promedio entre 60 y 40. Ese tipo de cálculo lo vamos a hacer en su momento, en los cuales van a tener que hacer cálculos de calor que dependan de la masa o del número de moles. Y ahí claramente los moles contenidos en un cuarto litro de agua son muy distintos a los moles contenidos en 1 litro de agua. ¿Sí? A una atmósfera de presión. Por ejemplo, si yo digo, si usted tiene una masa de 1/4 de litro de agua a 60 grados, o 1 litro de agua a 40 grados, ¿podrían ustedes calcular cuántos moles de agua hay en cada recipiente? ¿Cómo lo harían? Pensando que moles es, como dije al inicio de este día, los moles se relacionan con la masa y el peso molecular, ¿cierto? El número de moles, tal como ustedes lo vieron en la enseñanza media, es la masa partido por el peso molecular, ¿cierto? Si la masa está, por ejemplo, en gramos, si la masa está en gramos, el peso molecular está en gramos por mol, ¿cierto? El resultado da mol. ¿Por qué? Porque se van los gramos con los gramos, y esto que está dividiendo pasa arriba multiplicando. Por lo tanto, moles es la masa partido por el peso molecular. Si usted tiene 1/4 de litro de agua, ¿podría calcular cuántos moles hay en 1/4 litro de agua? ¿Qué datos necesita? La pura presión faltaría. A una presión, ¿sí? ¿Cómo calculamos el número de moles de agua contenidos en 1/4 de litro de agua? Con la relación esa de PB, Ya, más que esa relación, yo podría decir que necesito conocer la masa del agua, porque el peso molecular del agua que esté a 40, 60 o a cualquier presión, ¿cuánto es el peso molecular del agua? 18 18. ¿18 qué? gramos mol por mol. Gramos partido por mol. Ya. En este curso, esto que aparece acá como unidades es ultra importante. Si usted da una respuesta y no dice las unidades, la respuesta está incorrecta. De hecho, cuando hagan sus evaluaciones, ustedes van a ver que en muchos casos dice los moles de agua son, y va a haber un espacio donde usted tiene que ingresar un número, y al lado vienen las unidades, y las unidades va a decir gramos por mol, pero las unidades perfectamente podrían decir toneladas por mol, y usted su resultado va a tener que transformarlo a toneladas por mol para que coincida con el dato que quiere ingresar. Por lo tanto, las unidades son ultra importantes. Nunca las pierdan de vista, porque si las unidades están incorrectas, el resultado está incorrecto. Ya. Tenemos entonces el peso molecular del agua. ¿Cómo calculo el número de moles? ¿Qué otro dato necesito? Para poder calcular cuántos moles de agua tengo. ¿La constante de los gases? No. Solamente vamos a aplicar esta fórmula. La masa. La masa. ¿Y cómo calculo la masa? En 1/4 litro de agua. La densidad. La densidad, correcto. La densidad, que la vamos a denotar con la letra ρ. ¿A qué es igual la densidad? Densidad del agua. ¿A masa dividido por volumen? A la masa partido por el volumen. Es decir, el volumen lo tenemos, 1/4 de litro, 0,25 litros. Habría que buscar entonces la densidad del agua a 60 grados y a una atmósfera de presión. Entonces con el dato, eso se saca de una tabla, con el dato de densidad del agua a 60 grados y a una atmósfera de presión, y el volumen, usted calcula la masa. La masa será la densidad multiplicada por el volumen, ¿cierto? La densidad tiene unidades, por ejemplo,
de masa partido por volumen podrían ser gramos por litro. Esas serían las unidades de densidad. Los gramos por litro, que es la densidad, si usted lo multiplica por el volumen que está en litros, el resultado da gramos. Entonces, con los gramos de agua y el peso molecular del agua, usted podría calcular cuántos moles de agua están contenidos en un cuarto litro de agua a 60 grados y a una atmósfera de presión. Lo mismo sucedería con el caso del litro de agua a 40 grados y a una atmósfera de presión. ¿Sí? Dato a tener en consideración al momento de hacer los cálculos. Por lo tanto, esto que está acá es el promedio, pero asumiendo que los dos volúmenes son del mismo elemento y se encuentran en la misma cantidad de masa en un lado o en el otro lado. Entonces, en este caso, hay flujo de materia desde el cuerpo más caliente hacia el más frío, desde 60 hacia 40, hasta que se alcanza un equilibrio térmico, en el cual el gradiente de temperatura allí, ¿cuánto es? En el caso final, ¿cuánta es la diferencia de temperatura entre estos dos compartimentos? Si ambos están a 50 grados. Ninguna. 0. Y en cambio, en el estado antes de, ¿cuál es el delta T? Aquí. ¿Cuánta es la 20. diferencia? Si uno 20. está a 60 y el otro 40. 20. 20, ¿cierto? Antes de, el delta T vale 20. Después de, el delta T vale 0. Por lo tanto, han alcanzado el equilibrio térmico. Esto es lo que llamamos una pared diatérmica, aquella que deja pasar energía de un punto hacia otro punto. En general, la mayoría de las paredes son diatérmicas, ¿sí? Por ejemplo, el vidrio, que es la pared, es una pared diatérmica. El agua puede enfriarse o puede calentarse, permite el paso del calor. O un recipiente de plástico o de cemento o cualquier tipo de recipiente permite el paso de energía de un lado a otro. Distinto del caso de un termo. El termo tiene la característica que no permite el flujo de energía de un lado hacia el otro. Si ustedes observan aquí, antes de, el delta T es de 20 grados, 60 menos 40 de 20, y dado que no hay intercambio de energía, no puede entrar ni salir calor de un lado hacia el otro, al final que tengo las mismas temperaturas. El delta T sigue siendo de 20 grados, pero no es 0. Entonces, en este caso estamos hablando de una pared adiabática, el termo que acabamos de ver. No aumenta ni disminuye su temperatura, la temperatura permanece idéntica en ambos lados. Entonces, repito, usted va a tener paredes rígidas o móviles, paredes permeables, semipermeables o impermeables, y va a tener paredes adiabáticas, las que no permiten el intercambio de calor, y paredes diatérmicas. Bien, y para terminar, tenemos que ver entonces la diferencia entre variables de estado, que son intensivas y extensivas. A ver, para poder determinar el estado de un sistema, necesitamos conocer las variables presión, temperatura, volumen y masa. 4 variables. Estas 4 variables en general están relacionadas a través de una ecuación. En el caso de los gases ideales, ¿verdad? La ecuación que relaciona esas 4 variables, ustedes ya la conocen, P por V igual nRT, donde las variables son presión, volumen, temperatura y masa o número de moles. R no, porque es la constante de los gases. Entonces, si usted conoce la presión, el volumen, la temperatura y la masa, entonces conoce el estado de un sistema. Y estas 4 variables en este caso, están relacionadas a través de una ecuación, que se llama la ecuación de estado de los gases ideales, que permite, si usted conoce 3 de estas variables, permite calcular la cuarta. Si usted conoce la presión, el volumen y la temperatura, puede calcular los moles. O si conoce la presión, los moles y la temperatura, puede calcular el volumen, etc. Basta que conozca 3 y la cuarta sale automáticamente desde una ecuación de ese tipo. Entonces, estas variables que dependen de todas estas condiciones, las vamos a clasificar en 2 tipos.
Las variables intensivas, que son aquellas que no dependen de la materia, de la cantidad de moles. Intensivas, fíjense bien, las dos empiezan con intensivas o independientes de la masa. Las intensivas, independientes de la masa, no dependen del número de moles o de gramos que tenga un sistema. Mientras que las variables extensivas sí dependen de la masa. Ya. Veamos un caso. Cuando yo digo, por ejemplo, la variable sabor, el sabor, el olor, el color, la temperatura, la presión, la densidad, son variables intensivas. ¿Qué significa intensivas? Que no depende de la masa. Entonces, si yo digo, supongamos que tiene un recipiente, a ver, primero que todo, intensivo, es lo mismo que decir intensivo. Variable intensiva es independiente de la masa. No depende de la masa para poder caracterizar una variable. Pensemos en la variable sabor. Supongamos que usted tiene 1 litro de agua con sal, una salmuera. Sal de mesa, cloruro de sodio. Estamos analizando la variable sabor. Yo podría decir que el sabor es una variable intensiva, que no depende de la masa. ¿Cómo lo demuestro? Si, por ejemplo, usted no sabe qué hay acá al interior, y yo les digo, indíqueme si esa agua es agua salada o no. ¿Qué harían ustedes para decir es agua salada o no? La probamos. Tendrían que probarlo, ¿correcto? ¿Qué hace? Saca una cucharita, ¿cierto? Y una cuchara de té, saca un poquito de agua y lo prueba. Inmediatamente sus papillas degustativas van a decir, el agua está salada. Basta que usted saque una partecita nomás de este sistema, una cuchara con un poquito de agua y la prueba y dice, el agua está salada. No necesita tomarse el litro de agua con sal para decir estaba salada. ¿Cierto? Si usted tuviese que tomarse el litro de agua para poder decir el agua está salada, entonces dependería de la masa. Lo mismo sucede con el olor. ¿Cierto? Si usted tiene un perfume, y usted quiere reconocer qué perfume es, basta que huela unas cuantas moléculas de perfume. ¿Cierto? Que aspire unas cuantas moléculas de perfume para decir este perfume es un perfume cualquiera. El perfume que usted utiliza y que usted reconoce ese olor. Entonces, con unas simples moléculas que llegan a su nariz, usted puede reconocer qué es el perfume que usted utiliza. No necesita aspirarse el frasco completo para decir era el perfume tanto. ¿Cierto? Se queda sin perfume. No sé si se entiende la idea cuando digo depende o no depende de la masa. El sabor no depende de la masa, el olor tampoco, porque una parte del sistema representa el conjunto. No necesita estudiar todo el sistema. Lo mismo sucede, por ejemplo, con otra variable que ustedes conocen, que es la densidad. Profe, disculpe, ¿Sí? una pregunta. Con el ejemplo anterior del sabor, ¿qué pasa si es un líquido dulce o algo que te guste? Por ejemplo, ¿Ya? ¿varía en algo? Bueno, si le gusta el líquido dulce, se tomará con agrado el litro de líquido dulce. Pero mi pregunta es, identifique si el líquido es dulce o no. ¿Qué hace usted? Lo mismo. Supongamos que es agua con azúcar. Y yo le pregunto, ¿el agua está dulce o está salada? ¿Qué hace usted? Mete una cucharita y prueba una cuchara de agua y dice, ah, sí, está dulce. Entonces el dulzor va a depender de qué. Para decir que el litro de agua está dulce, ¿usted necesita beber todo el litro de agua? Claramente ¿O basta con una cucharita para decir está dulce? no, claramente no.
Entonces, estamos diciendo que el sabor, que sea dulce, salado, ácido o el que sea, no depende de la masa, depende solamente de una parte del sistema que representa su conjunto. Lo mismo sucede con la densidad. Por ejemplo, si yo les doy un trozo de madera, que tiene una dimensión de, no sé, tiene una dimensión de 1 metro por 2 metros por 0,5 metros. Un gran trozo de madera. Y les doy una balanza que puede pesar máximo, una balanza que es muy pequeñita, que puede pesar máximo 200 gramos. ¿Qué haría para determinar la densidad? La pregunta es, ¿cuál es la densidad de la madera? ¿Qué datos necesita? Para decir la densidad de la madera es tanto. O la pregunta es, suponga que tiene un trozo de madera de 1 metro por 2 por 0,5, determine la densidad de la madera. Pero lo único que tiene es una balanza que pesa máximo 200 gramos. Si tuviera una balanza grande, ¿cómo lo haría? ¿Cómo determina la densidad de la madera? En kilos por metro cúbico. Les doy más encima las densidades. Determine la densidad de la madera en kilos por metro cúbico. ¿Cómo lo hace? Habría que pesarla y medir calcular el volumen con las medidas que nos dio. El volumen es fácil, ¿cierto? El volumen sería 1 metro por 2 metros por 0,5 por... ¿Cuánto da eso? 1. Metro cúbico. El volumen lo tenemos. Yo dije, si usted tuviese una balanza grande, simplemente la pesa el bloque de madera y calcula la densidad como masa partido por volumen, ¿cierto? Y tendría la densidad, pero no es la condición que yo le di. Le dije a usted, yo le entrego una balanza que máximo pesa 200 gramos. Si usted tiene más de 200 gramos, la balanza va a colapsar y no va a pesar. ¿Qué haría para responder? Para responder a la pregunta, ¿cuál es la densidad de la madera? Cortar un trocito de medidas conocidas. Es decir, lo que hace acá usted corta un pedacito de madera, ¿cierto? Por ejemplo, usted dice, voy a hacer un corte aquí, voy a cortar ahí, y voy a tener entonces un pedacito de madera más pequeño, y este pedacito de madera sí puedo pesarlo. Y hace lo mismo, ¿cierto? Mide el largo, el ancho, el alto del pedacito de madera, va a tener el volumen, y este pedacito de madera, supongamos que pesa, no sé, 150 gramos, estoy inventando, entonces usted puede determinar la densidad, que es la masa, 150 gramos, partido por el volumen de ese pedacito de madera, y va a dar una respuesta. ¿Ese pedacito representa todo el resto? ¿O no? ¿La densidad de este pedacito de madera es igual a la densidad de todo el bloque de madera? No. ¿No? Sí, profesor. Debería ser igual. Si son el mismo Son material. iguales, es madera. Que usted tenga un bloque grande o un bloque chico es madera. Y la madera tiene la misma densidad en todos sus puntos. Por lo tanto, ¿la densidad es una variable intensiva o extensiva? Intensiva. Intensiva. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que un pedacito representa el conjunto. Un poquito de agua representa todo el agua salada o todo el agua dulce. No depende de la masa total del sistema. Entonces, otra característica de las variables intensivas es que no son aditivas, no se pueden sumar. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted divide este trozo de madera? A ver, si usted lo divide, fíjense bien lo que voy a hacer. Lo voy a dividir en una parte, 2 partes, lo voy a dividir en 8 partes. ¿Cierto? La parte 1, la parte 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa si usted pesa solamente la parte 2? Esta. Esa es mi
ese pedacito nomás usted lo pesa. ¿Puede determinar la densidad? Sí, ¿cierto? Pesa, mide las dimensiones de ese pedacito, que es 1/8 del trozo total de madera. Usted mide este pedacito nomás, largo, ancho y alto, tiene el volumen, lo pesa, supongamos que pesa menos de 200 gramos, y va a tener entonces la densidad. Pero si usted tiene 8 partes idénticas, ¿cuál es la densidad de cada una de esas partes? ¿Son iguales todas? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, voy a inventar, supongamos que este pedacito de madera, el bloque número 2 del total de 8, supongamos que la densidad de ese bloque de madera es de 0,5 kilos por metro cúbico. Si yo tengo 8 bloques, porque la pregunta inicial era, calcule la densidad del bloque de madera. Si este pedacito, 1 de 8, pesa 0,5 kilos, ¿significa que yo tendría que sumar 8 veces 0,5? ¿O 0,5 ya representa al bloque de madera completo? Ya representa el bloque Ya completo. lo representa, ¿cierto? No significa, por eso dice que las variables intensivas no son aditivas. No se pueden sumar. Aditivas. No se pueden sumar. Un pedacito representa el todo. La densidad de este trozo es la misma que del trozo 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es la misma. Y es la misma densidad de todo el bloque de madera. Por eso acá en la diapo dice que las variables que no dependen de la cantidad de materia, como son la temperatura, la presión, la densidad, el color, el olor, el sabor, la velocidad, son variables que no se pueden sumar. Usted determina esa variable en una parte del sistema y esa parte representa todo su conjunto. Por eso son no aditivas. Lo mismo sucede con la temperatura. La temperatura también es una variable que no depende de la masa. Por ejemplo, y con esto ya terminamos, si usted tiene un bloque, un recipiente con agua, y la pregunta es, ¿qué temperatura tiene el agua? ¿Qué hace para determinar la temperatura de 50 litros de agua? Un recipiente grande. ¿Qué haría para determinar la temperatura de 50 litros de agua? ¿Cómo lo haría? Y le doy un termómetro. ¿Cómo determina la temperatura del agua? Usando el termómetro. Usando un termómetro. ¿Pero cómo lo haría? ¿Qué haría? Meter una posibilidad sería meter el termómetro dentro de este tambor con agua. ¿Qué me va a marcar allí? Me va a marcar, no sé, 40 grados. O usted podría sacar un poco de agua, lo mete en una taza y rápidamente mete un termómetro allí. ¿Cuánto va a marcar este termómetro? 40 grados también. ¿Se dan cuenta? O sea, que tome la temperatura del recipiente completo o que tome la temperatura de una partecita nomás de este recipiente, sacó un poco de agua y rápidamente midió la temperatura, marca exactamente lo mismo. Pero no significa eso que si usted estos 50 litros los divide en 50 recipientes de 1 litro, va a tener 50 recipientes de 1 litro. En cada uno de ellos mide la temperatura, en cada uno de ellos le va a dar 40. Pero no significa que tiene que sumar 50 veces 40 para decir que la temperatura del recipiente era de 40 grados. Una parte representa al conjunto de partes. Por eso las variables temperatura, temperatura, densidad, sabor, color, etc., son variables independientes, son intensivas, independientes de la masa, y no se pueden sumar, no son aditivas. Mientras que las variables, por ejemplo, masa, volumen, energía, sí son aditivas, sí se tienen que sumar. Y sí dependen de la masa. Por ejemplo, si yo digo, determine la masa del bloque de madera, ¿sí? Determine la masa del bloque de madera, y yo le doy una balanza de máximo 200 gramos. ¿Qué haría para determinar la masa?
de la madera. La masa o el peso si estamos a nivel del mar. ¿Qué haría para determinar la masa de la madera o el peso de la madera si tiene una balanza de 200 gramos? Ahí sí habría que sumar los trozos. Ahí habría que sumarlo, ¿cierto? Supongamos que usted divide la madera en 8 partes, porque no la puede pesar directamente. Usted la divide en 8 partes y asumimos que cada parte pesa menos de 200 gramos para poder utilizar la balanza. Y si no, tendríamos que dividirla en más partes. Pero supongamos que usted la divide en 8 partes y que cada una de estas partes pesa menos de 200 gramos. ¿Qué hace? Una parte la pesa directamente y le va a dar 10 gramos. Supongamos, 10 gramos. ¿Cuánto sería la masa del bloque? 80 gramos. 80. ¿Qué hizo? Tuvo que sumar cada una de esas partes. Es decir, la masa y el peso sí dependen de la masa y sí se tienen que sumar. Por eso aquí dice que las variables extensivas, que son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia, como son la masa, el peso, el volumen, fíjense bien, está bien importante, la energía, son variables que dependen de la masa y que para poder determinarla hay que sumar si el conjunto se divide en 10 partes, hay que sumar 10 partes para determinar la masa, el peso, el volumen y algo bien importante, la energía. ¿Por qué? Porque la energía sí depende de la masa. ¿Será lo mismo calentar 1 litro de agua que calentar una piscina de agua? La cantidad de calor que tengo que transferirle al agua depende de la masa. Si usted tiene que calentar hasta 25 grados o a 30 grados, quiere calentar agua. Significa que tiene que meterle energía al agua. Pero ¿será la misma energía que usted le mete a 1 litro de agua o la que le mete a una piscina con agua? No, Para la temperatura de 30 grados. ¿Depende o no depende de la masa, la energía que yo le agrego al agua? Sí, depende. Sí, depende, ¿cierto? No es lo mismo calentar hasta 30 grados 1 litro de agua, le voy a agregar poquita energía, que calentar una piscina que tiene muchos litros de agua, donde tengo un volumen mucho mayor, una masa, por lo tanto, mucho mayor. La masa sí depende del sistema. Entonces, con esto estamos terminando la clase. A modo de resumen, hemos visto que existen sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. Los sistemas abiertos permiten intercambiar masa y energía. Los sistemas cerrados permiten intercambiar solamente energía, pero no masa. Y los sistemas aislados no permiten ni el intercambio de masa ni de energía. Vimos también que para poder determinar el estado de un sistema es necesario conocer la temperatura, la presión, el volumen y la masa. Que la masa se puede calcular a partir de la relación moles igual a masa partido por peso molecular, y que la masa también se puede determinar a través de la relación densidad igual masa partido por volumen. Y que para caracterizar un sistema, estos sistemas pueden clasificarse como sistemas, o las propiedades de ese sistema se pueden clasificar como intensivas, que son aquellas variables de estados que no dependen de la masa, pero que no son aditivas, y existen las variables extensivas, que son aquellas que sí dependen de la masa y que sí se tienen que sumar, como es el caso del peso, de la masa y principalmente de la energía, que es la que nosotros vamos a ver de ahora en adelante. Muy bien, recuerden que para las próximas clases, para que puedan ingresar directo a la plataforma sin tener que estar pidiendo que los acepte, tienen que hacerlo con el correo electrónico institucional, aquel que tiene extensión alumnos.uda.cl, y que ya están disponibles en la plataforma Moodle el primer material de este curso. Están matriculados prácticamente los 77 estudiantes, solamente me faltaron 3, los repito: Sebastián Leandro Cortés Cuello, Diego Antonio Cortés Pulgar y Iván Andrés Flores Flores. Si alguno de ustedes lo conoce o son compañeros de curso, díganles que no han activado sus correos institucionales y que mientras no lo hagan, no van a poder ingresar a la plataforma Moodle. Eso, que esté muy bien. Nos vemos mañana. Profesor. Ya, hasta mañana. Chao.
Profe, Profe, Dígame. Arturito primero. que me meta al Moodle para ver la presentación y al abrir el PowerPoint no me deja abrirlo. ¿Alguien Ninguna más de las tiene, presentaciones. ¿alguien más tiene el mismo problema? Yo lo abrí perfectamente. Ah, ya. Entonces puede que sea su sistema, su computador. Si un alumno puede verlo, todos podrían verlo entonces. Porque si todos me dicen que no la pueden abrir, entonces tendría que preguntarle al soporte técnico que algo está pasando. Pero si un estudiante sí puede abrir, el resto también debería. A lo mejor cambió de versión de su PowerPoint, cambió de computador o algo le pasó a su sistema operativo, revíselo. Pero si un estudiante puede, todos deberían poder. Y si tiene, Profe, ¿sí? disculpe, ¿el fin de semana va a subir las clases? Y generalmente la subo el fin de semana. El Ah, ya. sábado, el viernes en la tarde. Ya, Pero las van a gracias. tener. Siempre los días Profe. viernes, por lo general, yo subo a las clases. ¿Sí? Usted ya me tiene inscrita en el Moodle, pero no me llega la invitación a la clase. A mí tampoco, profe. Por eso es que si yo estoy con el Voy a correo tener que institucional, revisar entonces, porque esas clases yo eso lo programé antes de que partiéramos las clases y lo hice con el listado que me enviaron de los alumnos matriculados hasta ese momento. A lo mejor ustedes se matricularon después. Sí, yo ayer recién pude matricularme y Sí, yo también el tampoco me pide permiso para entrar aún con el correo de la U. Con el correo electrónico ya. Voy a chequear con el último listado que tengo para ver, para que puedan ingresar directamente y no tengan que estar pidiendo permiso. Gracias, profe. Ya, que estén bien.